Otro tipo de vertederos característicos son los que tenemos para, como estructuras para aliviar crecidas. Para aliviar crecidas normalmente se ponen vertederos. Estos no son normalmente vertederos para medir caudales, sino que son vertederos para aliviar crecidas en obras que pueden ser medianas o grandes. Como las obras tienen una dimensión importante, el perfil estructural de este tipo de aliviadores tiene que ser robusto, entonces se hacen con una forma particular que permite construir la obra respetando las condiciones de estabilidad que requiere la estructura. Entonces, este tipo de vertederos tienen una cresta aproximadamente redondeada, ahora vamos a ver la forma que adquieren, y a estos vertederos aliviadores normalmente nos referimos como vertederos de perfil normal. La característica de estos vertederos de perfil normal, es que siguen la forma de la lámina inferior de un vertedero que se produce como si tuviera pared delgada. Veamos. Esta sería la estructura robusta a la que nos referíamos. ¿Y cómo es esta forma de aquí? Bueno, esta forma de aquí respeta la forma que tendría la parte inferior de la lámina que se tendría en un vertedero placa con descarga libre y lámina destacada. Fíjense que esta forma y esta forma serían muy similares. Entonces, en este caso, lo que uno planteaba era que tenía presión atmosférica tanto por debajo como por encima de la lámina destacada, y en este caso, al tratar de copiar esta lámina, lo que vamos a intentar es que haya la menor interacción entre el fluido que está cayendo y la estructura. En esas condiciones, entonces uno está copiando una geometría conocida y tratando de que la interacción estructura-fluido sea mínima. ¿Cuáles son entonces los criterios de diseño? Bueno, los criterios de diseño de un vertedero de perfil normal es que el perfil sigue la forma de la lámina de caída libre, como explicamos recién, y entonces si se desprecian esos posibles efectos friccionales, que obviamente va a haber, no habría interacción entre flujo y borde sólido. Y las presiones sobre la superficie de la estructura serían nulas. Evidentemente, en este caso algún efecto friccional va a haber y entonces a partir de los análisis experimentales es que el perfil se modifica apenas respecto a aquel que se tiene en la lámina libre, ya vamos a ver cómo. La forma de la cara inferior de la lámina que cae libremente puede estudiarse a través del principio del proyectil y si uno lo analiza como si fuese un proyectil sometido solamente a la acción de la gravedad, se obtiene una ecuación parabólica básica que describe la geometría de la parte inferior de la lámina como si ésta estuviera desarrollándose en caída libre y como si fuese la parte inferior de una lámina para un vertedero placa de pared delgada. Por supuesto, esa ecuación parabólica básica, como dije recién, tiene que ajustarse después a través de los resultados experimentales para este tipo de perfiles donde hay una cierta interacción o una cierta fricción entre fluido y borde sólido. También la geometría del perfil del vertedero se corresponde con un único valor de carga sobre el hipotético vertedero de pared delgada. Para esta carga sobre el vertedero, la forma y alcance de la vena líquida va a ser una. Ahora, si la carga aumentara, la forma va a disminuir y el alcance va a ser mayor. Si la carga disminuyera,
el alcance o sea, la distancia a la que llega la vena líquida va a ser menor. Entonces, evidentemente, la geometría del perfil normal se va a corresponder con un único valor de carga sobre la cresta del vertedero, ¿no? Para caracterizar este vertedero de perfil normal, vamos a dividirlo en determinados tramos y vamos a ver de qué se trata cada uno. El primero de los tramos característicos del vertedero de perfil normal es el tramo AB. El tramo AB, que sería este tramo vertical que tenemos acá, puede asimilarse al vertedero de pared delgada que daría origen a una lámina cuyo perfil nosotros estamos tratando de copiar en el vertedero de perfil normal. Después, entre B y C, tenemos una curva de empalme entre lo que es el paramento y el punto más alto del vertedero, donde tenemos una pendiente positiva que se va haciendo progresivamente horizontal. El punto C, que está acá arriba, corresponde al coronamiento del vertedero, es el punto más alto del vertedero, y normalmente en los vertederos de perfil normal la carga aguas arriba del vertedero se computa a partir de este punto, no de B, como sería para un vertedero placa de pared delgada vertical, sino se computa desde el coronamiento. El tramo CD se caracteriza como cuadrante de aguas abajo, es una curva de pendiente negativa creciente que acompaña el perfil inferior de la lámina de acuerdo a las características como habíamos antes, tratando de seguir el perfil de una lámina vertiente para un vertedero placa con lámina destacada. A partir de un cierto punto, el vertedero de perfil normal abandona el perfil hipotético este que se tendría que desarrollar si se siguiera la lámina y se llama punto de tangencia. A partir de acá uno puede empezar a desarrollar un tramo que progresivamente vaya disminuyendo la pendiente o incluso tomar un tramo de pendiente constante y luego desarrollar un tramo que vaya perdiendo progresivamente la pendiente hasta hasta llegar al pie del vertedero. Entonces, tenemos que en este punto de tangencia se produce como un cambio en la curva y hay un punto de inflexión en el desarrollo de la geometría. El tramo de E se corresponde con el pie del vertedero y es un tramo que compatibiliza la forma del vertedero con la estructura que tiene que haber abajo de disipación y que completa la obra de alivio como un todo. Como dijimos, la geometría de nuestro perfil normal se va a corresponder, va a tratar de seguir la geometría que tendría la lámina, la parte inferior de una lámina para un vertedero placa. Pero esta geometría se va a corresponder con una única carga sobre el vertedero. Bueno, a la carga que nos va a definir esta geometría es lo que se llama carga de diseño. Esta carga debe ser tal que permita la erogación, por supuesto, del máximo caudal. Entonces, se tendría a priori que considerar que la carga de diseño va a ser la máxima carga que uno puede tener sobre el vertedero, que sería la que corresponde al máximo caudal que uno quiere que escurra sobre nuestro vertedero. Ahora sí, el vertedero va a poder funcionar con distintos valores de carga. No solamente con la carga de diseño, si uno tiene que viene menos agua que el caudal máximo que pueda escurrir, obviamente va a funcionar con una carga mucho menor. Ahora entonces, si la carga es menor que la de diseño, la lámina no va a tender a despegarse como se despegaba acá, sino que va a tender a despegarse menos.
Entonces, si tiende a despegarse menos, se van a generar presiones positivas sobre el perfil normal y no va a tener presiones próximas a cero, como sería la condición para la cual fue diseñada. En esas condiciones, como decíamos entonces, vamos a tener presiones mayores que la atmosférica sobre el perfil y las velocidades reales van a ser menores porque vamos a tener mayores incluso efectos friccionales. Ahora, ¿qué pasa si uno tuviera una carga mayor que la de diseño? Entonces, la lámina va a ser como fuerza, como para tratar de despegarse del perfil. No va a poder hacerlo porque no va a poder ingresar aire para que se pueda producir el salto. Pero sí se van a generar presiones negativas sobre el perfil. En esas condiciones vamos a tener presiones negativas y las velocidades van a ser mayores que las que corresponderían para la condición de diseño. Muchas veces se aprovecha esta condición para mejorar un poco las condiciones de descarga para los caudales más altos e incluso dimensionar para una carga menor que la máxima. ¿Eso que nos va a permitir? Tener una estructura más pequeña, ahorro de energía, ahorro de costos, porque la estructura va a ser mucho más chica, e incluso para algunas condiciones va a mejorar los coeficientes de descarga. Ahora bien, como contrapartida, ¿qué tenemos? Vamos a tener presiones negativas sobre el perfil. Al tener presiones negativas, puede ser incluso que se favorezcan los fenómenos de cavitación, con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado cómo se hace esto y tiene que ser muy estudiado. Pero bueno, muchas veces lo que se hace entonces es se subdimensiona el perfil, se considera como carga de diseño una carga algo inferior a la máxima y bueno, y tenemos un gran ahorro de obra, de costo de obra, y no es una situación que es tan complicada si se verifica que funcione correctamente, al menos que no se produzcan fenómenos que generen o separación o cavitación aquí abajo. Y normalmente los caudales muy grandes, el caudal máximo, es un caudal que uno tiene que verificar que pase por la obra, pero no es algo que sea muy habitual. Entonces, bueno, suele adoptarse el criterio de subdimensionar el perfil, porque en los caudales muy altos son muy poco comunes, pero bueno, lo que se hace es, se subdimensiona, pero se verifica para los caudales máximos. Una vez que uno tiene la carga de diseño, hay un montón de análisis experimentales del cuerpo de ingenieros, después está el diseño WES o un montón de otros que tienen un gran bagaje de información experimental y estudios experimentales, que entonces a partir de la carga de diseño y tratando de respetar la forma de la lámina, con algunas correcciones debido al efecto de la fricción entre el fluido y el sólido y algunas condiciones adicionales, han definido cómo caracterizar la geometría de los distintos elementos constitutivos del perfil normal. El paramento, el cuadrante de aguas arriba, el cuadrante de aguas abajo y el pie del vertedero de perfil normal. Por ejemplo, aquí el diseño WES plantea para el cuadrante de aguas arriba la conformación de un flujo convergente con dos radios de curvatura y para el cuadrante de aguas abajo una ecuación potencial de este tipo, donde obviamente se definen los valores de K y de N. Ahora bien, ya caracterizamos nuestro perfil normal, ahora queremos ver cuál es la ley de descarga de nuestro vertedero. Entonces, si para la carga de diseño el vertedero de perfil normal tendría la forma de un vertedero de pared delgada, entonces para la condición de diseño sería razonable pensar que el caudal erogado sería semejante al de un vertedero de pared delgada.
Entonces, a partir de la ecuación que obtuvimos para un vertedero placa de pared delgada, donde el coeficiente de descarga lo podemos representar de esta manera, fíjense que acá lo que sí, tomamos la ecuación que considera la carga total sobre el vertedero. Podríamos definir para aliviaderos de crecida una expresión de este tipo. Entonces, normalmente no se usan la expresión como está indicada acá, sino que se suele utilizar para verteros de perfil normal una expresión simplificada, donde el caudal es igual a un cierto coeficiente C por el ancho del vertedero por la carga total aguas arriba de la cresta del vertedero de perfil normal. En este caso, H mayúscula sería la carga sobre la cresta, no por encima del punto superior del paramento aguas arriba, sino respecto de la cresta. El B, en este caso, sería el ancho útil de vertimiento. Puede ser que en vertederos de alivio haya pilares, haya estribos y condicione de alguna manera este ancho útil. Y después se usa un coeficiente de gasto, que en este caso, si uno se fija cómo es la ecuación general, donde este coeficiente de gasto era adimensional, en este caso el coeficiente de gasto uno lo puede, si lo pone como C, va a ser igual a 2/3 por el coeficiente de descarga por la raíz de 2G. Si este era dimensional, pero ahora aparece la raíz de 2G, lo que sucede es que este coeficiente de gasto no es adimensional, sino que es dimensional. Entonces hay que tener mucho cuidado en la bibliografía cuando se buscan coeficientes de gasto de descarga para vertedero de perfil normal, cuáles son las dimensiones que se utilizan. Y encima, en la bibliografía anglosajona, muchas veces se utiliza el pie y no el metro. Con lo cual, bueno, hay que tener cuidado porque ahora el coeficiente de descarga expresado en esta ecuación es dimensional. Para un valor de carga H igual a H de diseño, entonces podemos expresar el caudal, que va a ser el caudal de diseño, como un coeficiente de descarga C sub 0 por el ancho útil por la carga total por encima de la cresta del vertedero a la 3 medios. Al valor C sub 0 de este coeficiente de descarga se lo denomina habitualmente coeficiente básico de gasto, porque es el que se utiliza para el diseño de la estructura, es decir, que es para el que se emplea cuando la altura de cálculo es la misma que la altura con la que se diseñó la geometría del perfil. ¿Sí? Este coeficiente de descarga también involucra la velocidad de aproximación, porque como vimos en la diapositiva anterior, incorporaba el C sub d, que recordemos que dependía de la velocidad de aproximación. Pero experimentalmente se ha visto que cuando trabajamos con verteros de gran altura respecto de la carga, que es cuando P sobre HD es mayor que 1,33, la energía cinética de llegada puede despreciarse. Y entonces, si despreciamos la energía cinética de llegada, este coeficiente C sub 0 básico, que es el que corresponde a la condición de diseño, se independiza de la relación P sobre HD, es decir, se independiza de la altura del paramento y adopta un único valor que va a ser igual a 2,225 por metro al 1 medio sobre segundo, o empieza a la 1 medio sobre segundo, va a ser 4,03. Si no podemos despreciar la velocidad de llegada, entonces este coeficiente también va a depender de la altura del paramento y en forma dimensional de la altura del paramento respecto de la carga de diseño. Pero un vertedero de alivio no va a operar solamente con la altura de diseño. También, como habíamos dicho, va a trabajar con un gran rango de cargas que pueden ser incluso superiores a la de diseño y en general inferiores a la de diseño. Entonces, el coeficiente de descarga va a depender, si no fuese de gran altura respecto de la carga, de P sobre HD,
y también de la relación entre la carga que tengo y con la que quiero calcular el caudal, es decir, con el que quiero definir los distintos puntos de mi ley de descarga, y la altura de diseño. Es decir, que la relación entre el coeficiente que tengo o sea, el coeficiente de descarga que tengo para una altura por encima de la cresta del vertedero cualquiera, que lo defino como C sub 1 y lo adimensionalizo respecto del C sub 0, que era el coeficiente básico para la condición de diseño, va a ser igual a una función de P sobre HD y de H1 sobre HD. Para caracterizar evidentemente esta relación va a depender de la geometría que uno finalmente adoptó. Entonces, si uno tomó el criterio de alguno de las tablas básicas del cuerpo de ingenieros, del Bureau of Reclamation o del diseño tipo WES, que es otro diseño estadounidense, pero también hay diseños de otros países del mundo, entonces uno tiene que ir a los gráficos correspondientes para determinar cuánto valen estos coeficientes que evidentemente han sido obtenidos en forma experimental. O sea que uno, para caudales distintos al caudal de diseño, con el que va a tener cargas sobre la cresta del vertedero distintas a la carga de diseño, uno puede determinar el caudal a través de la relación esa que vinculaba el caudal con el coeficiente de descarga, el ancho y la carga sobre la cresta del vertedero a la 3 medios, y el coeficiente de descarga uno lo puede obtener de gráficos de este tipo.